Core Lovers, hoy vamos a iniciar una serie que literalmente puede cambiar tu vida. Vamos a hablar del libro Outlive de Peter Attia. Vamos a hacer un resumen, una serie de resúmenes en español sin límites, en inglés Outlive. Excelente libro. Entonces hoy vamos a hablar sobre un pedacito del libro. Bueno, hola a todos. Yo soy Juan Carlos Franco Mendoza y junto a mi hija Valentina vamos a hablar de este libro Sin Límites con un énfasis en uno del capítulo de los bloques que son las amenazas silenciosas que nos están acortando la vida sin darnos cuenta, pero también cómo podemos defendernos. Estos que llaman jinetes del apocalipsis nos quitan años, nos quitan sueños, nos roban energía y calidad de vida, pero con conocimiento y acción podemos revertirlos. Bueno, empecemos nombrando cuáles son esos cuatro jinetes que el autor propone, cuáles son las cuatro enfermedades como que llevan tiempo, silenciosas, que se gestan y cobran la vida de muchas personas. Bueno, Valentina, antes de hablar de eso, quiero mencionar que el libro, que es excelente, es una muy buena guía y por supuesto lo vamos a extender. Es escrito por el doctor Peter Attia, un médico. Yo no soy médico, interpreto, pero pues la vida me ha enseñado un poco de cosas que quiero compartir e invitar a que ustedes profundicen en esos temas. Más adelante vincularemos al médico de Corio cuando empecemos a desarrollar cada. Este libro trae tres grandes capítulos, ¿no? Una primera parte donde habla de la perspectiva de largo plazo y la necesidad de que veamos las enfermedades, el cuidado del cuerpo en décadas, 10, 20, 30 o más años. Otro elemento dentro del mismo es el cambio de la medicina 2.0 que vivimos actualmente a la medicina 3.0, donde usted es activo partícipe del mismo y definir lo que es en términos empresariales, claro, objetivos, estrategias y tácticas. A veces nos detenemos en la parte táctica, pero primero hay que hacer un ejercicio en la parte estratégica para emprender un plan de largo plazo. El segundo bloque es donde empieza a mencionar, ahí sí, cómo viven unos centenarios, qué tienen ellos de manera particular. También si uno pudiera vivir con menos, es decir, comiendo menos, y desarrolla cada uno de esos jinetes que es pues las enfermedades del sistema metabólico, las cardiovasculares, las neurodegenerativas y las enfermedades de, Cardíacas, bueno, perdón, cardiovasculares y las cardiovasculares. cardiovasculares. Entonces es cada una de ellas iremos a plantear un desarrollo del mismo. Y una tercera parte muy interesante del libro empieza a desarrollar ahí sí el plan táctico en aquellos 5 elementos donde uno profundiza, que es la movilidad o el ejercicio. Dice que el ejercicio es el mejor fármaco del mundo. La alimentación, que también es importante. El manejo del estrés, que es absolutamente importante. También los medicamentos y la parte emocional. Esos 5 son planteamientos tácticos en los que uno a veces se queda solo ahí, pero resulta que el ejercicio no es el mismo para una persona que para otra y de igual manera la alimentación para una persona delgada que para una persona gruesa. Entonces hablaremos en detalle de ellos más adelante en compañía de nuestro médico, pero hoy nos vamos a detener de manera general en esos 4 jinetes. Yo de seguro tú que nos estás viendo has escuchado de los infartos, del cáncer, del Alzheimer, el Parkinson, demencia, pero hay una que yo creo que subestimamos mucho y pasó contigo, que son las enfermedades metabólicas. Creemos que estamos bien, incluso a mí me ha pasado, pero subestimamos el poder que tiene la hiperinsulinemia, o sea, picos constantes de insulina. Vamos a decir, yo no tengo diabetes, estoy bien, pero con los exámenes diagnósticos, exámenes médicos, exámenes en sangre, podemos empezar a identificar señales de alarma, porque la enfermedad metabólica es precursora de los otros, puede ser un precursor de los infartos, del cáncer, del Alzheimer. Entonces yo creo que esa es una enfermedad que subestimamos y a la cual hay que prestarle atención. Entonces hagamos un recorrido por esto. Empecemos por las cardiovasculares. Bueno, pues la cardiovascular es la causa número 1 de muerte en el mundo.
no solo el colesterol, hablamos de inflamaciones crónicas, de los triglicéridos altos, de la homocisteína, de la insulina elevada. Yo personalmente lo viví en carne propia en mi infarto que tuve el reciente 28 de febrero. Pero vale, ¿por qué crees que la gente ignora más lo relacionado con el corazón? O sea, lo que más ignora uno relacionado con el corazón. Sí, sí, ¿por qué crees tú que la gente lo que más ignora es aquellas cosas relativas con el corazón, con el cuidado, con la prevención? Pues creo que primero que todo hay como, no tenemos la cultura de prevención. El corazón casi siempre se asocia a que eso, el infarto da de los 65 para arriba, 70. Entonces creo que eso es una cosa. Segundo, no tenemos también la cultura, no, el hábito de hacerse exámenes desde temprana edad, o sea, desde los 30, empezar a mirar cómo estamos por dentro, eso que no podemos ver, así nos sintamos bien. Y una de las cosas que más ignoramos es que la prevención no empieza con el cardiólogo, sino empieza en la cocina, en el gimnasio, en la calidad del sueño, en todas esas acciones que hacemos día a día. Entonces, por eso creo que ignoramos muchas veces la salud cardiovascular, que la cardiovascular no es solo el infarto, sino también accidentes cerebrovasculares, hacen parte de lo que llamamos enfermedades cardiovasculares. Y el infarto también, digamos que ignoramos mucho, sobre todo las mujeres, porque es más común y la estadística lo demuestra que los hombres son más propensos a los infartos que las mujeres. Esto no quiere decir que la mujer no nos dé infarto, sino que el hombre es más propenso. Entonces, creo que ahí está el problema. Es que obviamente hoy vamos a hablar de manera general Sí, claro. para darle más profundidad más adelante, porque queremos mencionar los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero, carambas, nosotros tenemos una necesidad de una salud metabólica sana si queremos cuidar el corazón. Mira la insulina, la grasa visceral, la homocisteína, y estar muy atento en mirar la alimentación que estamos ingiriendo, la movilidad que tenemos, porque estos procesos se desarrollan en largos periodos de tiempo. Yo, una persona delgada, saludable, que hago ejercicio, ¿cómo me voy a infartar? Pues resulta que hay causas que se pueden ver a través del tiempo con la prevención, con los exámenes Amén. y con los cuidados respectivos. Entonces, la cardiovascular, que es el número uno de las muertes, requiere un cuidado de evaluaciones, de mediciones y de periódicamente estar visitando su médico. Nosotros no somos médicos, recomendamos el acompañamiento del médico y hoy lo que queremos es sensibilizar a todos los que nos están viendo y escuchando de la importancia de ponerle mucho cuidado a aquellos signos y señales que van apareciendo a los 30, los 35 y los 40 y más años y que como en mi caso se manifestaron a los 62 años, pero eso no apareció de la noche a la mañana. Perfecto. Pasemos al segundo jinete, que a mí me parece aterrador. Todos son aterradores, pero creo que por lo menos en la parte cardiovascular hay bastantes avances. Hay imágenes diagnósticas, hay exámenes de sangre que nos pueden dar como alerta, como la ApoB que dijimos en el podcast anterior, como la homocisteína. Pero el segundo jinete, cada vez que uno lo escucha, da miedo, que es el cáncer. ¿Qué propone el autor para el cáncer? ¿Qué nos dice el autor sobre esta segunda enfermedad y cuál es el enfoque como integrativo que propone Peter Attia en el cáncer? Bueno, cuando uno va un poquito más allá, saliéndose del autor y va a Wikipedia, define el cáncer como un grupo de enfermedades caracterizadas por un crecimiento y multiplicación descontrolada de células anormales que pueden invadir y dañar tejidos y órganos. Y es cuando aparece un descontrol impulsado por inflamaciones crónicas, estrés oxidativo, toxinas ambientales y sí, emocionales que generan pues unos daños en el cuerpo que se manifiestan en varias partes, tipos de cáncer que tiene la gente
y que lleva a una prevención multifactorial de muchos aspectos. Por eso te pregunto, vale, ¿tú crees que la gente dimensiona el poder del estrés emocional en la aparición de estas enfermedades? No, no, creo que es mentiras. Voy a volverlo a decir. Ahorita creo que hay más conciencia del poder de las emociones, pero creo que todavía no. Hay una frase que a mí me encanta, dos frases que me encanta. Una es, tu cuerpo grita lo que tus emociones callan o lo que tu boca calla. Entonces, cuando no somos capaces de manifestar y no lo tragamos, por así decirlo, el cuerpo va a manifestar. Y otra, que lo dice la doctora Candace Pert, es, cuida tus pensamientos porque tu sistema inmune los escucha. Entonces, quiere decir que lo que nosotros nos decimos, esas emociones, afectan el sistema inmune, que es el responsable de proteger a nuestro cuerpo, es nuestro sistema de defensa. Entonces, adicionalmente a lo del cáncer, quiero hacer otro factor de riesgo del cáncer es la obesidad, ¿no? Eso lo vamos a tocar más adelante, pero sabemos que la obesidad incrementa el riesgo de 13 tipos de cáncer. 13. O sea, el ser obeso nos hace más propensos a 13 tipos de cáncer que a mí me parece súper aterrador. Entonces, para volver a resumir, el cáncer, nadie está exento de que le pueda dar un cáncer. O sea, todavía no tenemos la cura para el cáncer, pero hay ciertos factores que nos hacen más propensos a ello, como lo dijiste tú y como lo dice el autor. El estrés oxidativo. Estrés oxidativo, ¿qué quiere decir? Que no somos capaces de gestionar el estrés, que está a lo largo del tiempo, o sea, que el sistema nervioso está en todo momento en simpático, simpático es ese que nos permite como estar en modo alerta y perdemos la capacidad de pasar al parasimpático, o sea, en todo momento estás así, rápido, 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 todo lo tienes que hacer rápido, entonces ese es un factor de riesgo. El otro, la obesidad, como lo mencionaba, el otro, emociones no gestionadas. Hay muchos tipos de cánceres que se dan por eso, porque hay demasiada, con otros factores, pero hay demasiado trauma emocional, cánceres de seno, hay muchos así. Y sin duda, el lugar en donde vives influye mucho en qué tanta exposición a toxinas tienen. No es lo mismo, como decíamos, por ejemplo, estar allá en Bucaramanga o estar acá donde yo estoy en Clear Lake, que es un lugar pequeño, que hay muchos árboles, que estar, por ejemplo, si nos están escuchando en Ciudad de México, donde hay más contaminación. Todo eso va subiendo la escala de qué tanto riesgo hay. Entonces, no sé si quieres agregar más, algo Sí, más. vale, es que el principal problema es que el cáncer, una vez que se establece, pues no hay unos tratamientos eficaces para combatirlos. Los cánceres que son metastásicos, pues se frenan con la quimioterapia, pero desafortunadamente vuelven a aparecer y carambas, ese es un riesgo terrible. También algunos hablan de que 12 y 13% de la población mundial tiene cáncer por obesidad, como tú lo estabas diciendo, y ese sí es algo que pudieron no actuar a tiempo para prevenirlo. Sí, sí, sin duda, acá de nuevo, el ejercicio, alimentación, y hay algunos tipos de cánceres que vamos a tocar en otro episodio, donde sí se puede hacer un poco más de prevención, por ejemplo, como en el cáncer de colon, que ya hay imágenes diagnósticas que nos permiten ver, por ejemplo, los pólipos. eh, Creo que el de colon es uno de los más fáciles como de prevenir porque hay imagen diagnóstica, mientras que hay en otras partes del cuerpo que es muy difícil tener esos exámenes como mirar si se están formando células cancerígenas. Pasemos al tercer jinete, que es todavía más aterrador que los otros dos, porque en este campo, por lo menos en el del cáncer, como vamos a ver más adelante, ya hay diferentes tratamientos, ¿no? La inmunoterapia que se ha probado que tiene buenos resultados, todavía está por desarrollar, también la alimentación ayuda mucho, la terapia biorreguladora también ayuda mucho, o sea, como que hay avances. Pero el tercer jinete, que son las enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, demencia, Parkinson. ¿Qué nos dice el autor sobre este tercer jinete? Pues el Alzheimer es un tipo de demencia
que afecta fundamentalmente la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Es una enfermedad, como tú lo estás diciendo, neurodegenerativa, que es progresiva y afecta un poco más a las personas mayores. Pues arranca con una pérdida de memoria y a medida que van pasando el tiempo, hay dificultades con el lenguaje, una desorientación en el tiempo, en los espacios, un cambio en la personalidad y el comportamiento y de las hábitos y de las prioridades diarias, afecta el sueño. Hay muchas causas que llevan a eso y al igual que las anteriores, a los 30 años y un poquito más, ustedes los jóvenes deberían empezar a revisarse para intervenir porque son enfermedades que aparecen en décadas. El cerebro se puede entrenar y cuidar a tiempo, si bien es cierto, todavía no comprobado científicamente para eliminarlas, al menos retrasarlas y controlarlas. Pero vale, ¿por qué crees que se daña más el cerebro sin que la gente se dé cuenta? Uy, en el cerebro te puedo hablar mucho, o sea, las, las personas que tienen en su familia genética de Alzheimer son un poco más predispuestas, no quiero decir que estés condenado, pero pues, tiene uno ese factor de riesgo. Pero yo creo que en nuestros hábitos diarios hacemos muchas cosas para dañar el cerebro. Y es uno de los órganos, todos los órganos son importantes, pero el cerebro pues nos permite tomar decisiones, regular el sueño. Entonces, una de ellas es la privación del sueño. ¿Mm? Dormimos y subestimamos mucho el sueño. Frases como para dormir está la muerte o el retiro o algo, especialmente en la juventud, eso es uno de los hábitos. Otro, la alimentación. Cuando comen ultraprocesados, ¿no? Cuando no le damos nutrientes al cerebro, lo estamos dañando. El uso continuo de aparatos electrónicos, dormir con el celular al lado, los audífonos, uso constante de audífonos también daña mucho nuestro cerebro. Sin hablar de lo que, pues, es obvio, por así decirlo, que el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, o sea, te dañan tu cerebro. Mm, Otra de las cosas que también daña el cerebro es o sea, las toxinas medioambientales. Pero si tuviera que priorizar, yo digo que uno de los hábitos que más daña el cerebro, quitándolo, las drogas, el todo, es no dormir bien. Y dormir bien no significa estar allá acostado en la cama, sino tener un sueño reparado. Entonces, ese sin duda para mí es uno de los principales hábitos que deberíamos mejorar para cuidar nuestra salud cerebral. Y acá quiero hacer uno, para las personas que estén más interesadas en el Alzheimer, que tengan ahí, hay un libro muy bueno, creo que está solo en inglés, que se llama El fin del Alzheimer. Excelente libro para las personas que quieran profundizar sobre el Alzheimer, se los dejo ahí. The End of Alzheimer's Disease. El doctor tiene una clínica acá en Estados Unidos. Y bueno, pasemos al último jinete, o al que más descuidamos, que es la disfunción metabólica. ¿Qué nos dice el autor sobre las disfunciones metabólicas? Pues vale, resulta que estamos en la crisis de la abundancia. Hay tanta comida hoy que si fuéramos bien eficientes, no faltaría en ninguna parte del mundo. Lo que sucede es que la alimentación que hay, además de suplir necesidades de eso, hay un elemento que no se está atendiendo y hay alimentación que no es de calidad, que no es saludable. Entonces tenemos mucha comida, pero no comida de calidad. Eso está generando hipertensión arterial, está generando, digamos, concentración de triglicéridos más allá de los normales, más allá de 150, tiene concentraciones bajas de colesterol, estamos teniendo personas que tienen adiposidad, o sea, cuando tienen un parámetro abdominal mayor de 100 centímetros los hombres y más de 90 las mujeres, y glicemias altas en ayunas. Eso está haciendo un detonante grave que está generando problemas en personas cada vez más jóvenes que están mostrando evidentemente pues problemas de grasa visceral, problemas de insulina, homocisteína de manera regular y cayendo
clínicas y enfermando de una manera pues absolutamente sorprendente. Ese es un enemigo silencioso y el más peligroso, el más traicionero, creo yo, de todos los anteriores, no el más grave, pero sí que a veces uno sigue creyendo todavía que, ay, tan saludable porque está gordito. Y eso se le decía antes cuando había un niño O porque versus está un niño flaquito, delgado. porque hay flacos metabólicos. Sí, de acuerdo, pero pues hoy estamos viendo otra realidad en esta sociedad de la sobreabundancia. Sí, perfecto. Acá se ve, no, no tengo los datos de Colombia, pero acá ya hay niños prediabéticos, 12, 13 años prediabetes, cual a mí me parece terrible. Y hablando un poquito más como de la prevención, ¿tú qué hubieras dicho diferente o qué vas a hacer ahorita diferente para prevenir el infarto? O sea, ¿tú qué hubieras hecho diferente para prevenir el infarto? Porque pues haces ejercicio, duermes bien, pero ¿qué hubieras cambiado para los que nos están viendo? No, indudablemente, teniendo buenos hábitos de manera general, le hubiera puesto mucho más cuidado y atención a aquellos signos que a veces son pequeños, pero no por ello importantes, menos importantes. Y es los exámenes de laboratorio son importantes y habían leves desviaciones en el HDL mío, había algunas cosas de insulina leves y HDL, había que, desviaciones en la homocisteína, en la glicemia, en la insulina y porque tu HDL es bueno. Tu HDL es bueno por sí, lo que corres. sí, leves, pequeños por encima. Digamos, si el nivel está un 10% por encima, entonces yo dije, bueno, más o menos ahí con el ejercicio lo compenso. Ese es uno de los elementos. Otro, más amigable con los centros médicos. Yo y muchas personas tenemos la tendencia a poco ir a los centros médicos y resulta que sí hay que ir con frecuencia. No creernos superhumanos ni creernos eternos, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidarnos, como decía un amigo saludable, decía, ay, yo pensé que los superhéroes no se enfermaban. Claro, claro, por supuesto. Entonces, ponerle un poquito más de cuidado a eso y mantener los hábitos alimenticios a la raya, porque en la genética mía, Franco Mendoza, pues hubo señales de problemas cardiovasculares a los cuales pues yo los minimizaba porque decía soy el más saludable de todos los hermanos, pero resulta que no. A eso hay que ponerle mucho más cuidado, que puede terminar en uno de los 5 elementos tácticos que es suplementos o fármacos a los cuales yo me resistía. Tomar estatinas, por Dios, yo puedo tomar estatinas en eso. Pero resulta que de tiempo atrás, visto por un cardiólogo, me hubiera dado el consejo, oiga, empiece a esto o a tomar esto, y bueno, pero finalmente pasó. Y de eso pues hubo grandes aprendizajes para mí, para ustedes, para la familia, y lo hemos querido compartir con la gente para que tengan, pues corrijan a tiempo y no pues caigan como yo en un infarto agudo del miocardio. Acabamos de hacer un breve resumen y tocar el último elemento importante. Entonces, los cuatro jinetes que nos están afectando o que nos roban la longevidad son las enfermedades cardiovasculares que siguen siendo la causa número uno de muerte en el mundo, el cáncer, los cánceres, las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades metabólicas. Metabólicas como cuál, como la diabetes, la hipertensión, todo eso cabe dentro de las metabólicas. Y hay una parte súper importante que es el terreno biológico. ¿Por qué es clave el terreno biológico, la parte biológica? Bueno, porque pues es la base donde se gestan o se frenan todos los procesos patológicos, la inflamación, la oxidación, la salud mitocondrial, el equilibrio hormonal, el microbioma y la inmunidad. Me parece interesante cómo hoy hablo yo de estos temas cuando pues antes vivía yo era enfrascado leyendo temas solamente de negocios, pero hoy estoy mucho más interesado en cuidar mi salud de manera integral, lo que me ha llevado a leer mucho, a estudiar bastante del tema y hablar para abrir puertas a que quieran profundizar
de la mano de los profesionales expertos en el tema. Ahora, Ah, vale, tú eres- ¿cómo cultivas tú el terreno biológico día a día? Bueno, ahí es de lo que yo les he hablado, si ven mi programa de televisión o han escuchado los podcasts a diario. O sea, con los hábitos de hoy son los que pues, yo creo que me ayudan a cultivar mi salud. Entonces, mi biología la, la cuido con bueno, el ejercicio. ¿Sí? He venido cambiando de solo correr a también hacer pesas, porque entiendo la importancia de las pesas para la longevidad. Entonces cambié mi perspectiva. Pues a mí me encanta correr, ya ahora corro, hago pesas y hago también un poco de estiramiento y movilidad para no quedar esa rigidez que a veces nos da con el tiempo. Otro es la alimentación, y eso sí que ha sido subidas y bajadas, porque cuando me mudé acá, a Estados Unidos, cuando me vine a vivir con mi esposo, claro, comida diferente, no diferentes, nutrientes diferentes, consuelos diferentes. A mí todos los exámenes cuando fui a Colombia me valieron, pero una locura mientras el cuerpo se adapta. Otra de las cosas que hago para como cultivar mi terreno biológico es aprender a pasar de la tensión al relax, o sea, como que mi sistema nervioso tenga esa capacidad de pasar de simpático a parasimpático, cosas que he aprendido pues estudiando y también en el libro del doctor Milo, médico, doctor, hablando con médicos. Eh, Otra de las cosas que hago para cuidar mi biología son, ya tengo el hábito de los exámenes preventivos. O sea, ya esta es mi tercera ronda de exámenes que yo tengo para monitorear. Esto está bien, esto tengo que ponerle atención, si lo que estoy haciendo actualmente me va a ayudar a balancear la insulina, la glucemia, el colesterol. Entonces, lo voy midiendo. Creo que así lo estoy haciendo. Y bueno, aparte de todo esto, también me suplemento, pero el suplemento es como esa ayudita extra que me ayuda a que todos estos procesos que vengo haciendo estén un poco más óptimos, porque de nada sirve tomarse los 10.000 suplementos si uno no se alimenta bien, no gestiona sus emociones, no duerme bien, no hace ejercicio, o sea, no funciona. Y bueno, para ustedes, Coriolovers, quisiera que nos dejaran en los comentarios cuál de estos jinetes está en la familia, porque de estos cuatro jinetes, bueno, tres casi siempre están en la mayoría de familias, queremos leerte y si ustedes quieren empezar a transformar, como hizo mi papá, que usted ve no es médico, pero ya entiende un poco más, ya cambió de la medicina 2.0 a la 3.0, como dicen acá, donde él es el capitán del barco, los invito a que empiecen con este libro del doctor Milo Franco, Sanar o Morir. Es fácil de leer, tiene recetas, tiene planes de acción y lo consiguen en Amazon. Además, una manera de apoyar al doctor Milo. No sé si quieras agregar algo por mí, Coriolovers. Si les gustó el video, recuerden suscribirse, compartir. Bueno, todos estamos muriendo día a día un poquito y depende de cada uno de nosotros cómo quiera vivir los años que nos corresponde estar. Y esto implica visiones de largo plazo y cuidados de largo plazo en las líneas donde tenga un más riesgo de entre los cuatro jinetes del apocalipsis médico o de salud que estamos hablando. Por eso, si usted quiere fortalecer y avanzar de una manera sencilla, amena, digerible su terreno biológico, le recomiendo el libro Sanar o Morir del doctor Milo Franco, que lo pueden conseguir en Amazon, bien sea digital o físico. Ahí te nos vemos en un próximo episodio. Bye.